Al leer las propuestas y nombre de los empresarios dominicanos, recordé el discurso del profesor Juan Bosch el 5 de julio de 1989 frente a la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, siendo él candidato a la presidencia para las elecciones presidenciales del 1990, que terminó aquel discurso prometiendo realizar las conexiones para iniciar un programa de industrialización del país. En este sentido, a los fines de desarrollar el país, hemos tenido interrupciones históricas, primero con un golpe de Estado contra el gobierno liberal, progresista y democrático del profesor Juan Bosch en septiembre de 1963, luego con la intervención militar norteamericana de 1965 para evitar el retorno de ese mismo gobierno derrocado. Posteriormente, cuando se hizo un fraude electoral para que el mismo profesor Juan Bosch no pudiera ganar las elecciones de 1990 y así impedir su retorno al poder. Como se sabe, hubo fraude electoral en el 1990 y luego también en el 1994, ya no frente al profesor Juan Bosch, sino frente al doctor José Francisco Peña Gómez, siendo entonces modificada la Constitución en ese momento para recortarle el periodo presidencial al doctor Joaquín Balaguer y prohibir, como se prohibió, la reelección presidencial, así como separar, y en ese momento fue que se separaron las elecciones congresuales y municipales de las elecciones presidenciales. Las elecciones del 1996 fueron ganadas por el PLD, llevando de candidato al doctor Leonel Fernández, quien, terminando su mandato, fue sustituido por el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía, quien le ganó al entonces candidato del PLD, licenciado Danilo Medina. Ese gobierno del PRD y del ingeniero agrónomo Hipólito Mejía fue de consecuencias fatales para la estabilidad económica y para la gobernabilidad en nuestro país. La prima del dólar, y deben recordarlo claramente, se disparó a más de 50 pesos por un dólar. Y hubo el empobrecimiento de 1.200.000 dominicanos porque se creó una situación crítica de desempleo, llegando a un 19% de la población activa para el trabajo productivo. Debo recordar que el PLD volvió al poder en el 2004 y que solo a partir de esa fecha la economía se ha venido restableciendo y notando de forma evidente el crecimiento del Producto Interno Bruto, el cual lo ha hecho en más de un 6% cada año. El desempleo ha sido bajado de 19% a un 15%. Igualmente la tasa de pobreza, como hemos dicho en otro momento, el país ha logrado bajarla de un 45% a un 35%, lo cual significa recuperar casi 1 millón de dominicanos que habían entrado en pobreza, volver a una situación más o menos de estándares aceptables. El doctor Leonel Fernández ha creado la plataforma para que se pueda hablar de cambios en el modelo económico y lanzar el país hacia un proceso de industrialización y exportación. El planteamiento hecho por los empresarios dominicanos coincide evidentemente con la necesidad de reducir la pobreza, el desempleo, superar la corrupción y la criminalidad. La pobreza es exclusión social y ese es un estado de situación criminal que no puede ni debe existir. Pobreza y desempleo, además, van parejo. Si resultan inaceptables los niveles de pobreza en cualquier país del mundo, cuando sucede en los países desarrollados, lastima cualquier fibra humana y debe verse como un hecho criminal a la humanidad. Evidentemente, no basta con producirse riqueza estimulando el crecimiento del Producto Interno Bruto, se hacen necesarias políticas públicas
que generen equidad. Por ejemplo, los Estados Unidos de Norteamérica, con una población de 307.2 millones de habitantes, tiene en su seno un 12% de personas viviendo en situación de pobreza y algo más de un 9% de desempleo en este momento. Es decir, en Estados Unidos hay 36.8 millones de seres humanos viviendo en niveles de pobreza. Eso significa más o menos 4 veces la población dominicana. España, con una población de 40.5 millones de habitantes, tiene el 19.8% viviendo en la pobreza. O sea, 8 millones y más, y un poco más, y además de un 20% de desempleados. Alemania, con 82.3 millones de habitantes, tiene el 11% de su población viviendo en estado de pobreza. Es decir, 9 millones de seres humanos, 9 millones de alemanes viviendo en estado de pobreza. La población mundial estimada es de 6.700 habitantes de todos los continentes, siendo la tercera parte, más de 2.000 millones excluidos y por tanto en estado de pobreza. De eso no escapa la República Dominicana, la cual tiene el 35% de su población viviendo en la pobreza, lo que quiere decir que de un total de 9.8 millones de dominicanos y dominicanas, hay 3.400.000 socialmente excluidos o pobres. Oigan, que hablo de exclusión o de pobreza. Ambas palabras se refieren a lo mismo. Me gusta más utilizar la palabra excluidos, puesto que se acerca más al significado que es bueno dar. Pobre es quien no tiene recursos económicos. Excluido, en cambio, es quien no recibe los beneficios de la sociedad y le son negados sus derechos. En consecuencia, una persona es excluida porque no se le ha dado oportunidad de ejercer sus derechos fundamentales, sus derechos ciudadanos, los cuales son el derecho al trabajo, a la educación, a la alimentación, a la salud, a la vivienda, a la cultura y al deporte. A eso se le denomina derechos fundamentales, que en el 1963-66, hace 44 años, las Naciones Unidas aprobó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en ese instrumento internacional estableció esos derechos fundamentales. Y cuando se habla de derechos, se está hablando justamente de lo que un ser humano tiene que acceso y debe tener acceso a los mismos. Esa población excluida constituye una vergüenza criminal para la humanidad. La nuestra, 3.400.000, es nuestro reto y como Estado, gobierno y sociedad debemos asumirlo. El momento es oportuno ahora que empresarios importantes se refieren a la necesidad de cambiar el modelo económico predominante. Los grandes cambios en la humanidad han sido provocados por importantes cambios económicos. La colonización y conquista del Nuevo Mundo, lo que se llama descubrimiento de América de otra forma, se produjo ante las necesidades del mercantilismo europeo y de los talleres manufactureros de ese continente. La revolución industrial en los siglos XVII y XVIII, originada por la incorporación de la máquina de vapor como energía, multiplicó la producción de mercancía, a la cual hubo de buscársele mercado, convirtiendo a los grupos esclavos en libres y asalariados para que pudieran comprar. Hoy se habla de la revolución tecnológica o cibernética. Esta sí que va rápida
y la capacidad de producir bienes y servicios es geométrica. Los cambios se han producido de una forma tan rápida que parecen a veces no poderse alcanzar. Van dejando enormes brechas que pudieran distanciar las posibilidades de superar la exclusión. De esta revolución tecnológica tan trascendente no participa realmente esa población excluida, o sea, los pobres. La oye y la ve, pero su necesidad inminente y diaria de comer para sobrevivir la va dejando cada vez más excluida y en consecuencia más empobrecida. Sin embargo, el mercado se abarrota de tecnologías cada vez más en dinámica evolución. La capacidad de producir alimentos es cada vez mayor, pero el efecto cibernético concentra a la humanidad en ese tema electrónico, descuidando el uso de la misma tecnología para producir alimentos, por lo cual hubo en el 2008 una crisis mundial de alimentos básicos, especialmente agrícolas. Debemos entender que en la sociedad, la nuestra y la de cualquier país, existen dueños de los capitales y de los medios de producción, los cuales provocan las riquezas acompañados de tecnología y recursos humanos. Esa producción de riquezas debemos estimularla y por eso es conveniente el diseño de un nuevo modelo económico que incorpore en nuestro país esos 3.4 millones de dominicanos y dominicanas, lógicamente. Los 3.4 millones de personas excluidas en nuestro país, o la tercera parte de la población mundial, es un gran nicho para el mercado de nuestros empresarios o para el mercado mundial, puesto que es fuerza laboral a ser integrada para producir más bienes y servicios, pero son el gran mercado para consumir lo que se produce. Integrarlos a la sociedad es realizar la mayor revolución social jamás vista en la historia de la humanidad. El gran ensayo lo debemos de hacer en nuestro país. Si en los empresarios existe esa gran disposición de gerenciar mejor las exportaciones, desarrollar la industria, superar el desempleo, la pobreza, la corrupción y el narco, y si en los partidos nos disponemos a dejar las querellas insignificantes a un lado, podemos ponernos de acuerdo y al cambiar el modelo económico también cambiemos la sociedad. El momento nos ofrece la oportunidad. La democracia está en plena capacidad para que la población se exprese en los procesos electorales. En menos de 2 años estaremos eligiendo un nuevo gobierno, el cual debe ser resultado de los cambios a ser aplicados en el sistema económico nacional. La oportunidad está y para ello proponemos varias ideas sobre las cuales hablaremos mañana, porque lo que ocurre siempre en la televisión y en la radio, el tiempo se nos ha terminado. Así que hasta mañana, si Dios nos lo permite, dominicanos. Franklin va, viva, Franklin va, es pa'lante que vamos, Franklin Almeida va. Franklin va, te dije que va, Franklin va, es pa'lante que vamos, Franklin Almeida va. Es evidente el progreso.